Óscar Arrieta, todos ustedes lo saben, es nuestro director general, es un líder de opinión en lo que es cáncer de pulmón, Latinoamérica y literalmente en todo el mundo. Y más allá de hablarles de su currículum, que da para mucho, les quiero contar un poco de la vivencia del lado de los que trabajamos en la unidad funcional de tórax. Para aquellos que son de recién ingreso al instituto, el doctor Arrieta fue quien construyó la clínica de cáncer de pulmón inicialmente, que terminó siendo la unidad funcional de tórax, la lideró y la construyó eh, con un grupo de médicos y paramédicos que han logrado consolidarla como la clínica de cáncer de pulmón más importante de nuestro país y seguramente una de las más importantes en toda América Latina. Creo que nadie de la unidad funcional puede cuestionar el papel que ha tenido el doctor Arrieta como líder, formador de recursos humanos y que a todos los que trabajamos en la unidad funcional pues nos ha dado un fin común. Desde el ámbito personal, yo les puedo decir que el doctor Arrieta ha sido mi mentor desde que yo llegué al instituto como médico adscrito. Dos cosas muy relevantes que aprendí del doctor Arrieta. Uno, la investigación no es un accesorio, es una obligación para todos los que trabajamos en el INCAN y eso me parece muy relevante y forma parte de las políticas que ahora implementa como director general. Segundo, que el trabajo multidisciplinario, independientemente de la formación y del pensamiento de cada uno de nosotros y de las diferencias que podemos tener, pues como personas, son lo mejor para el paciente. Les dije dos, uno tercero. Yo les dije que él es un líder de opinión en su área. La tercera cosa que aprendí de él es que el liderazgo no se impone, el liderazgo se fomenta y pues creo que es una labor que ha hecho de manera muy relevante y muy importante para nosotros el doctor Arrieta. Entonces, le doy la palabra al doctor Sincer y después los dejo con el doctor Arrieta. Muchas gracias, doctor Corona. Pues brevemente, el tema o la cápsula del día de hoy es si es cierto que los vapeadores no son dañinos, y esto se conecta con el tema de hoy, que es cáncer de pulmón. Gracias o por culpa del maquiavelismo y la perversidad de la industria tabacalera que le ha hecho creer a la gente que los vapeadores son inocuos, se están usando de manera masiva, no solamente en espacios públicos, sino inclusive los diputados en la Cámara y en la Cámara de Diputados los usan airadamente, como diciendo, esta es la innovación y esto es lo que debemos utilizar ahora. Todo esto basado en mentiras, todo esto basado en engaños de la industria, que los podemos aclarar simplemente viendo la terminología. Hablan de dispositivos, de algo que es vapor y por lo mismo se está vapeando y que son mucho menos dañinos. Esto es falso, los términos correctos es que estos vapeadores son sistemas porque se les pueden meter otras sustancias, marihuana, etcétera. Y lo que se está exhalando no es vapor, no es simplemente agua, son aerosoles con partículas tóxicas, por lo cual lo que se está haciendo es fumar y es totalmente arbitrario el que sea 95% menos dañino. Hace 10 años en Inglaterra salió un comunicado que eran menos dañinos sin ninguna base, sin ningún argumento, pero ha prevalecido hasta la actualidad. Y además se han apoyado en el diseño y en la evolución que han tenido estos artefactos, inicialmente con semejanza a la de un cigarro común y después la evolución de estos dispositivos electrónicos ha cambiado y en la actualidad pues tiene la modernidad de las computadoras, de los teléfonos celulares y ya sé que claramente y sobre todo los jóvenes crean que no están fumando, crean que no están haciendo algo dañino. Pero claramente todos estos sistemas electrónicos representan el principal riesgo para el control del tabaquismo y están dirigidos fundamentalmente a niños, adolescentes. Vean ustedes las presentaciones de los viales, obviamente con un atractivo infantil y además con altas concentraciones de nicotina que facilitan la adicción de propios y extraños en el aerosol que está en el medio ambiente. Pero veamos lo que es el daño pulmonar. Aquí es un ejemplo de lo que es el EVALI, o sea, el daño pulmonar agudo secundario a vapeadores. Esta epidemia que hubo en Estados Unidos poco antes de el COVID y después pasó desapercibida, pero vean ustedes el daño pulmonar
Y esto además, es muy raro que alguien que fuma cigarros comunes tenga daño pulmonar o síntomas antes de los 25 o 20 años. Vean ustedes, más del 70% de los pacientes que tuvieron esta enfermedad y que estuvieron hospitalizados tenían menos de 34 años y el 15% tenían menos de 18. Y vean ustedes las muertes, y es simplemente una recopilación de algunas de las primeras semanas de esto. A largo plazo, ¿qué tanto daño va a haber? No lo sabemos, pero vean ustedes a corto plazo para quienes digan que esto es inocuo. Pero la industria ha creado una controversia y hay que recordar, una verdadera controversia es cuando las partes involucradas tienen argumentos sólidos a favor y los pueden discutir, no cuando simplemente se está descalificando o negando lo de otros. Y las partes positivas de los matadores son realmente algo que hay que analizar con mucho cuidado. Pero vean ustedes a nivel internacional cómo hay una gran discrepancia. Nueva Zelanda los anuncia como una maravilla, como algo que sirve para dejar de fumar y que tiene que promover. Y como podemos ver ahí, es muy fácil conseguir vapeadores en Nueva Zelanda, a diferencia de Estados Unidos, en donde están más restringidos. Y en Australia, al contrario, dicen, este es un grave daño a la salud. Y esta controversia y esta infiltración maquiavélica ha incluido inclusive a todas las publicaciones, a muchas publicaciones médicas. Aquí lo que vemos es en las principales revistas de diferentes áreas como la única en donde tiene cierta crítica y donde tiene cierta restricción para publicar artículos patrocinados por la industria son las de enfermedades respiratorias. Vean en oncología, la única, Cancer Journal for es la que evita que se publiquen estos artículos. Inclusive el Journal of Clinical Oncology y ninguna de las revistas de cardiología tiene restricciones para publicar artículos vinculados con la industria tabacalera. ¿Por qué? Porque la industria se ha infiltrado, patrocina y obviamente tiene mucho que ver con el quehacer de las instituciones. Entonces, la joya de la corona de la industria tabacalera, presumiendo que lo que busca es menos daño desde que metió filtros, cigarros light, etcétera, son los vapeadores, pero la realidad no es menos daño. Lo que busca con todo esto es mantener la adicción a la nicotina, y con los vapeadores, que han sido los de mayor plusvalía y redituabilidad financiera a lo largo de su historia, obviamente han tenido mucho éxito, pero son realmente algo que debe considerarse prohibitivo. Gracias. Y a continuación el doctor Arrieta.
Buenos días, muchas gracias por la invitación a la Sociedad Médica. Eh, vamos a, gracias por la invitación a poder hablar acerca del futuro de inmunoterapia en cáncer de pulmón. Vamos a esperar a que se toque. Sí. Bueno, esta sesión es para hablar acerca del futuro y de los estudios clínicos que se están haciendo relacionados con cáncer de pulmón. Y muy importantemente, existe una importante reducción en la mortalidad por cáncer de pulmón en los últimos 10 años. Alrededor del 35% de reducción de muerte en los hombres y 26% en las mujeres. Y esto no solamente se debe al efecto que tiene el tamizaje en cáncer de pulmón, sino que también a la modalidad de inmunoterapia en pacientes con enfermedad localmente avanzada o metastásica. De tal manera, la siguiente. De tal manera que tenemos que la inmunoterapia ha mejorado no solamente la sobrevida, sino el porcentaje de largos sobrevivientes, presentando también menos toxicidad, por supuesto, que la quimioterapia, y con optimización de los recursos con biomarcadores. Así como también gradualmente se tiene mayor acceso al tratamiento de inmunoterapia. Uno de las razones del cambio en el TNM de la 9ª edición es particularmente el cambio en el paradigma de pacientes con enfermedad metastásica, en el cual tienen enfermedad oligometastásica y que el pronóstico puede ser diferente a aquel paciente que tiene enfermedad múltiple. De tal manera que en cáncer de pulmón, uno de los factores más importantes es la expresión de PDL1, que para esta neoplasia el corte en beneficio en sobrevida pues es del 50%, a diferente de otras neoplasias. Sin embargo, ya con la inmunohistoquímica del PDL1 también se están haciendo diferentes tipos de anticuerpos que con interacción del PD1, PDL1, que pueden mejorar aún más los biomarcadores. Bueno, de manera muy importante vemos también que el 70% de los pacientes con enfermedad metastásica avanzada, pues no tienen una beneficio, largos sobrevivientes. Es decir, solamente el 30% de estos pacientes tienen una mayor sobrevida. Y esto se debe particularmente a los mecanismos adquiridos de resistencia que se presentan en la inmunoterapia. Entre ellos, la presentación de linfocitos exhaustos, así como también la coexpresión de receptores inhibidores de los linfocitos T, alteraciones en el metabolismo, particularmente la endolamina isoxagenasa, la IDO1, así como también la producción de adenosina, un número de copias mayor de genes supresores, así como también una disminución en la presentación de antígenos. De tal manera que los pacientes pueden tener tanto una resistencia adquirida, pero también alrededor de un 20%, dependiendo de cada uno de los estudios y comparativos, vamos a tener que va a haber una resistencia primaria. Y esto se observa con pembrolizumab, por ejemplo, hasta en PDL1 más del 50%, un 23%, o en PDL1 positivo con pembro-IPI en 18%. Pero vamos a ver que combinaciones como durvalumab nos va a dar 35% resistencia primaria en los pacientes con cáncer de pulmón. De tal manera que nosotros, uno de los factores que nosotros analizamos en la unidad funcional es los patrones de progresión que tienen los pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimio e inmunoterapia. De estos, los factores más importantes, pues se considera aquellos que tienen resistencia primaria, que por definición son aquellos que tienen progresión de la enfermedad en menos de 3 meses o que progresión de la enfermedad en más de 3 meses con una resistencia adquirida.
Sin embargo, también podemos considerar los pacientes que tienen progresión oligometastásica o una progresión dramática o sistémica. De tal manera que hemos hecho este estudio en el cual, comparando las características de los pacientes de acuerdo a la resistencia primaria y secundaria, vemos que los pacientes al momento de la progresión pues tienen una sobrevida, aquellos que tienen una resistencia primaria solamente de 6 meses comparado con 13 meses en aquellos que tienen una resistencia secundaria. Por supuesto, otros factores que influyen es que sea oligometastásica o no. Aquellos que tienen una progresión al momento, una progresión oligometastásica, tienen una sobrevida alrededor de 7 meses comparado con 13 meses, que tienen aquellos una progresión oligometastásica versus una progresión sistémica. Y de tal manera que hemos logrado también conjuntar las progresiones en riesgo, que aquellos pacientes que tienen una progresión solamente en las lesiones existentes, que es el 16% de todos los pacientes, aquellos que tienen una progresión solamente en lesiones nuevas, que es el 24%, y el 45% son aquellos pacientes que tienen progresiones tanto de las lesiones nuevas como de las lesiones preexistentes. Y vemos aquí cómo la sobrevida cambia dramáticamente a partir de la progresión de acuerdo al tipo de patrón de progresión en los pacientes con inmunoterapia. Por supuesto, esto nos ayuda también a tomar decisiones de acuerdo a ser agresivos o no con el paciente que se encuentra en progresión. Uno de los mecanismos también de resistencia, tanto primaria, es la presencia de estos linfocitos exhaustos, que se va a caracterizar por la expresión de PDL1, LAC3 o FIM3, una sobreexpresión en los linfocitos secundario a una constante estimulación de interferón gamma, así como también del factor necrosis tumoral. Todo esto, hemos hecho estudios en el instituto, en nuestros pacientes, en el cual tanto el linfocito CD3, que puede ser con CD4 o CD8, evaluamos la expresión de PDL1 y PD1, PDL1 y PDL2. Y aquí vemos claramente cómo los pacientes comparados con los controles, pues tienen una variación muy importante en la expresión de PDL1, y esto nos habla de una heterogeneidad muy importante en los pacientes con cáncer de pulmón. Y con esto también demostramos que tanto la expresión de PD1 como PDL1 como PDL2 en los linfocitos tiene un efecto pronóstico muy importante cuando los pacientes son tratados con inmunoterapia. De tal manera, esta es la expresión de PDL2 en los linfocitos CD3, CD4 y CD8, y teniendo un efecto deleterio en la sobrevida como un mecanismo también de resistencia primaria. Por supuesto, también como otro mecanismo de resistencia y de biomarcador que tenemos actualmente, y es un cambio que es en el futuro lo que nos va a predecir la normal conducta de los pacientes, es particularmente la detección de ctDNA. Y esto ha logrado que tengamos detección de baja cantidad de ctDNA, que va a tener un mejor pronóstico en los pacientes, versus también aquellos pacientes que después del tratamiento tienen un aclaramiento del ctDNA, y esto nos va a ayudar a definir a los pacientes. Lo que hemos hecho aquí en el instituto también, en colaboración con otros hospitales, hemos medido la expresión de PDL1 en líquido, en biopsia líquida a través de vesículas extracelulares determinadas por diferentes mecanismos, y lo que hemos encontrado claramente que los pacientes que no tienen respuesta tienen un incremento en los niveles de vesículas extracelulares con la expresión de PDL1, marcando un importante factor pronóstico. Como podemos ver aquí, los pacientes que tienen un incremento en el PDL1 a través de las vesículas extracelulares, pues tienen una menor respuesta al tratamiento comparado con aquellos que tienen una expresión de PDL1 en biopsia líquida mucho con decremento. A diferencia de la expresión de PDL1 en el tejido, esto podría ayudar a definir como biomarcador a los pacientes tratados con inmunoterapia. Y aquí vemos cómo la expresión de PDL1 a través de estas vesículas extracelulares
pues predice la sobrevida de los pacientes, particularmente cuando se disminuye la expresión, demostrando un beneficio tanto en sobrevida libre progresión como en sobrevida global. También, no solamente en los pacientes con cáncer de pulmón con mutaciones oncodriver, también tenemos mutaciones que nos van a predecir la respuesta al tratamiento de inmunoterapia. Los que más han estudiado es el STK11 o liver kinasa 1, TIP1 o SMARCA4. Todos ellos tienen como característica tener una inhibición a través de la síntesis de interleucina 6, una activación de NRF2 en los linfocitos que lleva a una inmunosupresión. A diferencia de P53, que es una conmutación común en los pacientes, en donde particularmente aquí se observa una mejor tasa de respuesta por un incremento en la tasa de mutaciones, una expresión alta de PDL1, y con todo esto pues lleva a una mejor respuesta. De tal manera que tenemos que la expresión de estas genes en este estudio de más de 3,000 pacientes con cáncer de pulmón adenocarcinoma, vemos que la expresión de CTK11 es de 14%, 13% para KIP1 y SMARCA4 de 13%. Y todos estos demuestran una menor tasa de respuesta, como vamos a ver aquí, en donde la tasa de respuesta es inferior cuando se presenta la delesión versus que no se encuentra la delesión de STK4, KIP1 y SMARCA4, teniendo un impacto en la sobrevida, libre progresión, sobrevida global, con un incremento alrededor de 1.6 de riesgo de muerte cuando se presentan este tipo de mutaciones. Esto mismo podemos encontrarlo en la biopsia líquida, que somos capaces de detectar las cargas mutacionales, así como también la detección de mutaciones como STK11 o el KIP1. Y esto nos va a predecir de manera similar en la biopsia líquida la sobrevida de los pacientes con cáncer de pulmón a través de la biopsia líquida. Y bueno, tenemos diferentes formas para tratar de incrementar la respuesta inmunológica en los pacientes con cáncer de pulmón. Uno de ellos es tener nuevos checkpoint o nuevos blancos de inmunoterapia, nuevos inhibidores. Estos pueden ser a través de la generación de anticuerpos que pueden ir directamente a otros inhibidores de los linfocitos o al contrario, al estimular los coestimuladores de los linfocitos T, y con esto pues favorecer la respuesta. Una de las estrategias que más he estudiado actualmente. Sin embargo, también tenemos los anticuerpos bifásicos, que va a ser particularmente anticuerpos contra PDL1 con diferentes tipos de anticuerpo conjugado contra CTL4 o contra el factor de crecimiento vascular endotelial o otros blancos terapéuticos. Por supuesto, tenemos también la generación de vacunas, que son en estudio actualmente, y por supuesto también las terapias celulares como CAR-T. De estos nuevos blancos, más allá del PDL1 o del CTL4, pues tenemos la presencia de TIGIT, de LAC3, de TIM3, NKG2A y CD73 o CD47, entre otros. Entonces vemos con TIGIT este receptor que está sobreexpresado en los linfocitos T, particularmente también en las células natural killer, y que se va a unir a los ligandos, entre ellos al CD155 y a la nectina 2. Con esto trayendo cuál es el sobreexpresado tanto en células presentadoras de antígeno o en las mismas células tumorales. Cuando tenemos esta coexpresión entre TIG y PDL1, tenemos un efecto de disminución de la activación de los linfocitos T, y por supuesto la inhibición podría generar una mejor respuesta. Sin embargo, los estudios fase 2 demostraron un beneficio en sobrevida, particularmente PDL1 del 50%. Y sin embargo, los estudios fase 3, a pesar de que existe una tendencia a la combinación de PDL1 con atezolizumab y tiraglobulumab, los resultados fueron negativos.
y se están estudiando actualmente otros inhibidores como domvanalimab o con belrestotumab con resultados promisorios. Así, por ejemplo, tenemos el estudio de Galaxy 201, que es un inhibidor belrestotug con TIG más dorzolimab, un PDL1, en pacientes con PDL1 más de 50%, en los cuales los resultados demuestran que tienen tasas de respuesta mayor de 63, de alrededor del 60%, una reducción muy importante del cTNA como factor predictivo, y esto hace muy promisorio una combinación en el futuro. Bueno, hay otros también inhibidores, particularmente con anticuerpos conjugados, y tenemos a otro candidato que es el activador del gen 3 de los linfocitos, el LAG3, y esto pues ya habíamos platicado que es expresado activamente en CD4 y CD8, y es particularmente también en células T regulatorias, y que la activación tiene un fenómeno regulatorio negativo con los linfocitos TH1. Todo esto lleva a que exista una inhibición importante en la presentación de antígeno, y esta misma LAG3 que está en la superficie y fue expresado en nuestros linfocitos, pues tiene un efecto sinérgico con la expresión de PDL1 para llevar a cabo una inmunosupresión. Y tenemos estudios ya con el relatimab, que tiene mucha experiencia para melanoma, en combinación con nivolumab y quimioterapia. Y esta combinación, particularmente en adenocarcinomas con expresión de PDL1, pues ha logrado mejorar la sobrevida libre de progresión de 11 versus 6 meses, y con una tasa de respuesta de 58 versus 39%. De tal manera que también lo hace promisorio para este grupo de pacientes con PDL1 positivo y con adenocarcinoma. Por supuesto, también tenemos ya las combinaciones de no anticuerpos, pero sí el receptor LAG3 soluble, que es eftilagimod alfa, y no es un anticuerpo, es un ligando que se tiene y que da tasas de respuesta en combinación con PDL1 hasta del 40% en más del 50% de los pacientes que tienen el tratamiento con LAG3. Y bueno, hay otra lista ya enorme también de inhibidores de LAG3 que se está llevando a cabo, entre ellos estos inhibidores, y que hace muy susceptible a que podamos tener como un tratamiento en un futuro. Y TIM3, que es nuevamente un nuevo regulador negativo, son las células T regulatorias de CD4 y CD8, y ha demostrado puede tener un efecto sinérgico de inmunosupresión con la expresión de PDL1, tiene unión con los receptores de galactina 9, y es capaz de tener pues todos estos efectos inmunosupresores, como también el fenómeno de apoptosis en las células tumorales. Se están llevando a cabo diferentes estudios, particularmente con cobolimab, para pacientes con enfermedad metastásica en segunda línea, con resultados pues apenas con respuestas alrededor del 10%. Otros anticuerpos también se están probando como una parte de un futuro. Y tenemos también ya anticuerpos o flancos terapéuticos contra la proteína A2 de la natural killer, que es NKG2A. Este tipo de receptor está sobreexpresado en los linfocitos T y en las células natural killer, y se une al CD94, y es capaz también de unirse al HLA, teniendo también un efecto inmunosupresor muy importante, y que es un factor pronóstico negativo para cáncer de pulmón. Con esto se tiene anticuerpos como el monalizumab, que es capaz de interaccionar con la unión del HLA con el NKG2, y los resultados de estos estudios han demostrado, particularmente en el estudio Pacific 9, que la combinación de durvalumab más monalizumab, aquí está,
pueden tener un efecto de respuestas del 30% en pacientes con localmente avanzado versus el 7% con durvalumab. Y esto pues puede ser en un futuro pues un tratamiento. Se está probando como neoadyuvante, como en estadio N3 y en enfermedad metastásica, y también resultados como neoadyuvancia ha presentado tasas de respuesta mayores de 30% comparado con durvalumab, que es solamente del 11%. Y esto también lo hace atractivo como un nuevo tipo de tratamiento blanco en los pacientes con cáncer de pulmón. Y bueno, tenemos también un receptor CD73, una enzima que es capaz de producir a partir de AMP cíclico adenosina. La adenosina, a través del receptor ADOR, es un importante regulador de los linfocitos, tiene un efecto inmunosupresor y reducir la actividad, particularmente de los natural killer. Y se ha utilizado también como un blanco terapéutico en los pacientes con cáncer de pulmón, y que actualmente se está evaluando. Tenemos el anticuerpo, el Luctumab, como inhibidor del CD73, con el fin de inhibir la producción de adenosina y con esto inhibir la acción inhibitoria de este metabolito. Y otros biomarcadores que se están evaluando actualmente en combinación con PDL1 es el CD47. Este CD47 con el ligando SIRPA es un muy importante inhibidor de la fagocitosis, que es expresado para evitar la fagocitosis tanto de macrófagos como de neutrófilos, y que es un potencial blanco terapéutico y que a través de diferentes tipos de anticuerpos se está evaluando la respuesta. Particularmente esto se encuentra sobreexpresado en pacientes con EGFR mutado, tumores con EGFR mutado. Y otro de los blancos que más se está estudiando son la quimiosina 8, que se encuentra en los linfocitos T regulatorios y que es capaz de, en estos, estimular la inhibición de las células natural killer a través de los T regulatorios con diferentes tipos de mecanismos al estimular la quimiosina 8. Y tenemos ya anticuerpos que se están generando y que están en fase 1 con un número muy importante de anticuerpos antiquimiosina 8, la mayor parte de ellos combinados con PDL1. También tenemos los coestimuladores, particularmente se ha estudiado más el 4,1-BB o el OX41L. Estas son señales coestimuladoras que se encuentran en los linfocitos y que tienen su contraparte en las células presentadoras de antígeno, y con esto tener anticuerpos que puedan coestimular e incrementar la respuesta inmunológica, como otros blancos terapéuticos. Y por supuesto también hay anticuerpos bifásicos que tienen una gran cantidad de blancos terapéuticos, particularmente la mayor parte de ellos en inmunoterapia es la combinación de PDL1 y que se está usando con CTL4, con factor extinto vascular endotelial, con TIM o con LAP1 como anticuerpos. Y se da en combinación con inhibidores de PD1, con esto de incrementar, inhibir las vías tanto de PD1 como de PDL1. Entonces, vemos aquí particularmente cómo la expresión de esto, como anticuerpos como NK046, ante un PDL1 y CTL4, pues presentan respuestas promisorias en tratamiento y tener un efecto sinérgico y similar al que tiene la combinación de anticuerpos anti-CTL4 y PDL1, y esto es intuitivo. Particularmente el botensilamib, un anticuerpo anti-PDL1 y CTL4, tiene tasas de respuesta en pacientes con expresión de PDL1 del 67%. Y hay otros ya anticuerpos también que se están evaluando con esta combinación con resultados también promisorios. Vemos aquí cómo pueden tener tasas de respuesta inclusive en enfermedad metastásica en primera línea, en combinación con quimioterapia del 46%, o el bortezomib también con tasas de respuesta del 50% en combinación con quimioterapia. En este estudio, por ejemplo, vemos el bortezomib anti-PD1, CTL4 más quimioterapia,
Vemos las tasas de respuesta que son del 43%, con control de la enfermedad del 84%, en pacientes con adenocarcinoma, y en escamosos 65%, con control de la enfermedad del 95%. Entonces, todos estos pues, hacen anticuerpos bastante promisorios. Y bueno, tenemos todos estos anticuerpos que se están probando como tratamientos conjugados, que va hasta PDL1 más CD47, PDL1 anti-TIG, PDL1 más LAG3, anti-TIM3, pero uno de los más explorados es la combinación con TTL4. Y aquí tenemos un anticuerpo que se está probando anti-PD1 con TIGIT y el rilvegostomig, el cual se da a pacientes con PDL1 positivo en este estudio, excluyendo a pacientes con EGFR mutado, y tenemos tasas de respuesta tan altas en pacientes con PDL1 del 50%, del 61%, esto solamente con el anticuerpo y por supuesto con una activación in vitro de los linfocitos CD8. Hablamos también del coestimulador 4-1B1 o el CD137, que se encuentra en como receptores en la superficie de células T y los natural killer. Este anticuerpo va dirigido contra PDL1 y el 4-1B, que es capaz, que se llama acasunlimab. Este anticuerpo se ha probado también clínicamente ya en combinación con pembrolizumab, es decir, estamos inhibiendo la PD1 con PDL1 al mismo tiempo que estamos inhibiendo los receptores tiene un efecto coestimulador. Y vemos que tenemos una muy alta eficacia con una sobrevida libre progresión de 17 meses en la combinación con pembrolizumab. Y recientemente tenemos anticuerpos conjugados como el ivonescimab, que es un bifásico contra el factor extensivascular endotelial y contra el PDL1. En los primeros estudios demostraba tasas de respuesta de 53% en pacientes sin mutaciones. Y aquí vemos cómo en la combinación en pacientes con PDL1 comparado con pembrolizumab o el anticuerpo ivonescimab, este anticuerpo bifásico, nos da tasas de respuesta mayores del 50% versus 35%, una sobrevida libre progresión de 11 meses versus 6 meses, y esto logrando tener pues un efecto ya en el estudio fase 3 que es importante volver a explorar. Y vemos cómo existe una línea de rápido desarrollo de estos anticuerpos, todos ellos inhibiendo tanto el factor extensivascular endotelial paralelamente con el PDL1 o el mismo receptor del factor extensivascular endotelial, con el fin de tener un efecto sinérgico y estos se encuentran en el estudio fase 1. Tenemos también una limitante en la inmunoterapia que todos sabemos en pacientes con EGFR mutado o ALK, o generalmente en cualquier mutación de oncodriver, a excepción de CMET o de BRAF, en el cual el tratamiento de inmunoterapia puede ser una opción, e inclusive pacientes con KRAS que no sean G12C, como G12D o G12B, tienen un microambiente tumoral negativo muy alto a pesar de tener la carga mutacional alta, que hacen que los pacientes tengan una baja respuesta al tratamiento, al contrario del P53. Y en esto vemos cómo el factor extensivascular endotelial va a tener en pacientes con EGFR mutado, así como con ALK, tienen una carga mutacional baja, una disminución en la expresión de complejo mayor de secuacialidad, un incremento de CD73, un incremento de CD47 como mecanismos de inhibición y que es una de las razones por qué la inmunoterapia en este tipo de oncodrivers no mejora. Tal vez teniendo alguna combinación de estos blancos terapéuticos, podríamos mejorar la inmunoterapia en pacientes con ALK o EGFR.
Sin embargo, la excepción es las mutaciones de G12C, particularmente cuando viene con mutaciones de P53, el cual son altamente inmunogénicos, y es la combinación que mejor tiene resultados con inmunoterapia. Por supuesto, también tenemos inhibidores como adarabine o con sotorasib como inhibidores de G12C. Y actualmente lo que se está haciendo es tener la combinación de inhibidores de G12C en combinación con inmunoterapia, con diferentes tipos de anticuerpos, entre ellos PDL1 o atezolizumab. Los resultados pues parecen ser muy promisorios en la combinación de adagrasib, un inhibidor de G12C, en combinación con pembrolizumab en pacientes con PDL1 más del 50%. Vemos que tenemos tasas de respuesta tan altas como del 90% y con PDL1 del 49%. De tal manera que esto podría ser una combinación ideal para pacientes con este tipo de mutación. Y a diferencia de sotorasib, en el cual viene combinado con inmunoterapia, no hay una alteración de las enzimas hepáticas tan importantes como la que se presenta con sotorasib, que es una contraindicación para la inmunoterapia. Y bueno, más rápidamente, tenemos también diferentes tipos de plataformas con vacunas, que van vacunas desarrolladas a nivel celular, basadas en vacunas desarrolladas en virus, polipéptidos y así como de ácidos nucleicos. Todo esto pues, ha llevado a diferentes tipos de vacunas que se han desarrollado, que se han probado en pacientes con cáncer de pulmón. La mayor parte de estas vacunas han sido con resultados negativos. Sin embargo, ya empiezan a haber otras vacunas, particularmente con vacunas contra pacientes con HLA-2 y que los tratamientos con diferentes tipos de anticuerpos como antígeno personario, HER2 o MAC2 han demostrado como con mantenimiento puede llegar a mejorar en este estudio fase 2, los fase 3, la sobrevida libre de progresión de 11 a 7 meses. Es necesario confirmar esto. Por supuesto, tenemos las vacunas anti-RNA que se han explorado y que se han desarrollado durante el periodo de COVID y que actualmente se están desarrollando estas vacunas en combinación con inmunoterapia, tanto con pembrolizumab como con atezolizumab. Y con estos ensayos, pues está haciendo ya estudios fase 1 en cáncer de pulmón, pero también en otras neoplasias para el desarrollo de estas vacunas, que se va incrementando gradualmente y particularmente con vacunas desarrolladas con proteínas de péptidos, particularmente. Y tenemos, por supuesto, la terapia CAR-TC, en el cual se puede generar diferentes tipos a través de ingeniería biomédica, de estimulación de receptores y la infiltración de infusión de células estimuladas con diferentes tipos de antígeno. Y de esta manera, pues, generar una respuesta inmunológica que nos va a llevar a, en algunos ensayos clínicos, después de progresión a inmunoterapia, han tenido tasas de respuesta alrededor del 30% y una mejoría en la sobrevida libre de progresión. Y otro de los puntos más importantes en el tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón que se ha estudiado es precisamente el análisis fecal de la microbiota, en el cual, pues, en un futuro, pues vamos a tener que poder analizar esta microbiota para analizar el perfil genético del paciente. Tenemos que esta microbiota afecta de manera muy importante la respuesta a la inmunoterapia, particularmente con la generación de diferentes citocinas y que ya desde hace algunos años cierto tipo de bacterias como Akkermansia mucinifilia, esta presencia de esta bacteria genera una mayor tasa de respuesta en los pacientes tratados con inmunoterapia. También se ha logrado tener perfiles genéticos de diferentes grupos de microbiota en pacientes con cáncer de pulmón, logrando tener un efecto con inmunoterapia mejor respuesta. Y por supuesto, conocemos ampliamente una respuesta negativa
a los antibióticos cuando los pacientes reciben tratamiento con inmunoterapia como monodroga, o inclusive en pacientes con quimioterapia e inmunoterapia combinada, en donde los tratamientos con antibiótico reducen el 50% de respuestas. Los mecanismos pues son diversos, pero generalmente la presencia de estas bacterias, de esta eubiosis, marcan una gran cantidad de citocinas y moléculas de adhesión celular que pueden ser perdidas con antibióticos o tener diferentes tipos de alteraciones de bacterias que nos pueden afectar la respuesta a la inmunoterapia. Ya se están corriendo varios estudios con microbiota en cáncer de pulmón. Se ha evaluado también con PDL1 y tanto en pulmón como en melanoma, dando tasas de respuesta más del 80%. Son estudios muy preliminares y también, por supuesto, se ha evaluado también ya el pronóstico de los polimorfismos que se tienen en la microbiota de los pacientes. De tal manera que la microbiota pues, resulta un biomarcador para inmunoterapia muy sensible, muy importante, y que en un futuro vamos a poder modificar esta flora para mejorar la tasa de respuesta. Aunque ya tenemos algunos estudios con melanoma o cáncer renal, modificando la flora intestinal, que son resultados inicialmente positivos. Y bueno, tenemos todos estos retos para inmunoterapia, los retos de tener una mayor heterogeneidad angiogénica, de antígeno, tener menos toxicidad, tener limitaciones en la limitación del tráfico, en la penetración de los linfocitos, y por supuesto tratar de sobrepasar los efectos que se pueden presentar en el microambiente tumoral inmunosupresivos. Y existen otros ya estudios que han analizado, tratar de analizar la respuesta a la inmunoterapia, particularmente con imágenes histopatológicas digitales que van a evaluar no solamente el componente de PDL1, sino son capaces de evaluar la expresión de complejo mayor histopatología, la infiltración de linfocitos T, natural killer, células B, macrófagos, también evaluar la presencia de linfocitos T regulatorios, la presencia también de células mieloides supresoras y por supuesto también evaluar la angiogénesis. Con todo esto, los sistemas digitales son capaces de evaluar en las laminillas todos estos factores que pueden conducir a unas firmas genéticas digitales que pueden mejorar la tasa de la sobrevida de los pacientes y clasificar a los pacientes como tumores inflamados o desiertos en el sistema inmunológico que tienen un factor pronóstico muy significativo. Por supuesto, otra de las líneas es el inmunopet. Podemos evaluar el PET-CT. Particularmente sabemos que la expresión de PDL1 puede ser muy variable entre una metástasis o dentro de un tumor, ser muy variable de acuerdo a la hipoxia que se presente y el factor inducible de la hipoxia. De tal manera que si tenemos una imagen de un PET-CT con expresión de PDL1, podríamos poder determinar el pronóstico de los pacientes. Y actualmente se tienen una gran cantidad de evaluación de imágenes de linfocitos como CD4, CD3, inclusive células T regulatorias a través de FOXP3 y por supuesto la expresión de PDL1 como marcadores que podemos evaluar en el PET-CT. Y todos estos son estudios que se están evaluando como biomarcadores en un futuro. Y estos son la evaluación de un ligando de PDL1 que realizó aquí el departamento de imagen a través del doctor Osvaldo y con el Instituto de Energía Atómica. Vemos cómo aquí con la expresión de PET-CT de FDG y aquí vemos la expresión de PDL1 que es en los sitios periféricos donde se expresa y que podría resultar como un adecuado biomarcador. Y esto lo estamos haciendo en el Instituto Nacional de Cancerología. Y por supuesto, también tenemos ahora la radiómica, en el cual con medio de tomografía y análisis muy
sofisticados, podemos analizar la textura del tumor y poder analizar de manera diferentes tipos de textura, de análisis de características del tumor, que tiene que ver con estas características del tumor y formar algoritmos que nos puedan representar una respuesta al tratamiento y clasificar los pacientes como respondedores o no respondedores. Y esto pues es el futuro que se va a tener. También tenemos predictores para el tratamiento, para la toxicidad, particularmente la neumonitis, que es un efecto adverso que va a tener efectos negativos en la sobrevida de los pacientes por el uso de esteroides y que actualmente a través de la expresión de citocinas, particularmente de quimiosinas, la quimiosina 10, puede predecir el desarrollo de neumonitis en los pacientes y de esta manera poder predecir y tratar de reducir el riesgo de estos pacientes con inmunoterapia. Y por supuesto también tenemos los, una de las líneas de investigación más importante, pues es el acceso al tratamiento de inmunoterapia. En realidad tenemos solamente en el instituto alrededor de un 5 o 10% de pacientes que pueden ser candidatos a inmunoterapia y que no tenemos disponible. Y uno también de los focos de investigación es tratar de reducir las dosis de inmunoterapia, reducir los costos, así como la duración del tratamiento, de acuerdo a la respuesta que se tiene. Y para esto se están haciendo diversos estudios, tratando, se ha visto de manera retrospectiva también, como dosis pequeñas bueno, la mitad de dosis de pembrolizumab comparado con 200 miligramos pueden tener similar sobrevida libre de progresión. Y con esto también los tratamientos de mantenimiento y reducir los riesgos. Y otra estrategia es los riesgos compartidos. Nosotros hicimos un estudio aquí en el cual la industria farmacéutica dio los primeros 4 ciclos de inmunoterapia. Los pacientes que respondieron entraron en un programa especial y fueron dados tratamiento, manteniendo el tratamiento. Aquellos que no respondieron, la inmunoterapia paró y se cambió a quimioterapia. Y vemos cómo el grupo de pacientes que respondió y continuó con tratamiento, pues mejoró la expectativa, no se alcanza la mediana de sobrevida. Esto nos garantiza al pagador, que es en este caso el gobierno, que lo que se está invirtiendo es efectivo. Y con todo esto, pues se reducen los costos a más de 40%, los costos de tratamiento, y que puede ser una estrategia en países de vías de desarrollo. Y pues existen diferentes tipos de retos que tenemos para la inmunoterapia, para lograr el acceso a los tratamientos. Tenemos que hacer investigación translacional para tener también respuestas también de acuerdo a la vida real de los pacientes. Y mucha de la inmunoterapia vienen ya con anticuerpos nuevos, con anticuerpos bifásicos. Casi todos los blancos terapéuticos nuevos, de nuevos checkpoint, son en combinación con PDL1, y por supuesto las vacunas y el CAR-T son promisorios en el tratamiento no solamente de cáncer de pulmón, sino de la oncología. Muchas gracias. Gracias, doctora Reta. Pasan los micrófonos. Primera pregunta, doctora Reta. ¿Qué piensa de la quimioterapia? ¿Va a llegar el momento en el que ya no haya más quimioterapia y solo inmunoterapia y todos estos agentes novedosos que nos preguntó? Tiene un efecto sobre la expresión de PDL1, mejora
algunos aspectos para impactarse el biogénesis, como mejorando la penetración de la inmunoterapia. De hecho, cuando los PDL1 más de 50%, ha habido una tendencia en la oncología a dejar la monoterapia y continuar más con la inmunoterapia en forma general, particularmente en pacientes con tratamiento inmunoterapia. Perfecto. Preguntas del doctor. Doctor Oñate. Ok. Un saludo y después al doctor. Gracias. Buenos días, doctor. Gracias por su presentación. Respecto a células de linaje mieloide, en cuestión de inmunoterapias, digamos, ¿qué es lo que más se está utilizando, dado que pues se sabe que tienen un papel inmunomodulador, sobre todo en este fenotipo para la exhaustión de los linfos TSD8? Entonces, no sé si ya hay enfoques de tratamiento sobre algunos inhibidores o algo así para este tipo de células. Gracias. Sí, no, las células mieloides supresoras son un factor pronóstico muy importante en pacientes con cáncer de pulmón, tanto a nivel periférico, eso lo que se estudia nosotros, como también dentro del ambiente microtumoral. Aunque son consecuencias de diferentes factores, uno de los más importantes es la estimulación del factor de crecimiento vascular endotelial, que estimula las células mieloides supresoras. También, por supuesto, la inflamación sí. O sea, no existe como tal un blanco terapéutico, pero sí los inhibidores de angiogénesis, por ejemplo, el factor vascular, saben que disminuye la actividad de las células mieloides supresoras. La quimioterapia también disminuye el número de células mieloides supresoras, así como también la inhibición de CD73 con la inhibición de adenosina, que es un estimulador muy importante para las células mieloides supresoras. Pero actualmente es invocado un target de las células mieloides supresoras, pero sí es uno de los factores más importantes para la resistencia secundaria. Por favor. Doctora Rieta, muchas gracias. Desde hace décadas se está empleando la medición de calidad de vida para evaluar los resultados de los diferentes tratamientos en cáncer. Ya tenemos manera de medir el cambio o el impacto en la calidad de vida de pacientes con cáncer de pulmón. Sin embargo, una limitante que alcanzo a ver es que los instrumentos están enfocados a síntomas específicos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanta heterogeneidad existe en los efectos adversos, en los síntomas que provocan los diferentes tratamientos que nos platicó? La mayor parte de los estudios evalúa la calidad de vida con las escalas clásicas de cáncer de pulmón, evaluado. Y la mayor parte de ellos, comparado con quimio versus terapia, no se mejora tanto la calidad de vida de los pacientes, particularmente hasta el final de los largos sobrevivientes. Pero esto, lo que se ha vendido es que a pesar, mejorando la sobrevida, por el libre presión y sobrevida global, no se afecta la calidad de vida del paciente que recibe el tratamiento de terapia. Y esto es constantemente marcado. Por supuesto, existe una correlación muy importante entre los pacientes que tienen respuesta y que no tienen respuesta con calidad de vida. Pero sí es algo fundamental para evaluar los pacientes. Última pregunta, doctora Rieta, ya sé que nos va a decir que todo, pero ¿qué tendría que priorizar el INCAN desde el punto de vista de investigación en estas situaciones? Estudios patrocinados por la industria, de factibilidad, digo, tenemos una población muy grande, usted comentaba de estudios de implementación en la vida real. Insisto, ya sé que nos va a decir que hagamos todo, pero ¿cuál tendría que ser la prioridad del INCAN en este escenario tan complejo? Sí, tenemos prioridades, tenemos el problema de acceso al tratamiento. Entonces, hacer estudios que evalúen la dosis y la duración del tratamiento son fundamentales. Solamente estudios retrospectivos, están ya corriendo estudios prospectivos. Me parece que es fundamental hacer análisis de costo-beneficio
de biomarcadores para poder distinguir qué pacientes pueden tener mayor beneficio. Si tenemos muy limitado acceso a la inmunoterapia, por supuesto, tener un marcador que nos ayude a predecir la respuesta y saber que optimizar lo más posible el tratamiento de los pacientes. Entonces, yo me enfocaría mucho a tratar de mejorar el acceso al paciente y lo segundo, a tratar de tener biomarcadores que nos optimicen nuestros recursos que son limitados. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, muchas gracias, doctora Reta.